bioquímica es la fusión de dos ciencias. La biología, que estudia la célula, que ustedes ya han estudiado, ¿no? La célula en su estructura, en sus características, ¿no? Y la bioquímica orgánica, que también ustedes la han llevado, ¿no? Que estudia pues, los elementos basados principalmente en las moléculas de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y está compuesto también por nuestro organismo. La fusión de estas dos ciencias nos proporciona la bioquímica. Una ciencia fascinante, como dirían los periodistas en desarrollo, porque cada día en nuestra curiosidad humana nos damos cuenta y aprendemos mucho de nosotros mismos. Entonces la definición simple que podemos encontrar es que es la rama de la ciencia que estudia la biología como composición, estructura y funciones de las moléculas de los seres vivos, unidad funcional la célula, y los procesos químicos y las reacciones metabólicas que se producen que permiten el funcionamiento de estas células. Dentro del uso de una serie de moléculas como las que hemos mencionado en la química. Y todas estas reacciones son fundamentales pues, para la vida. Para la vida tenemos que conocer el metabolismo pues, de algunos compuestos sumamente básicos como son los carbohidratos, los lípidos, los ácidos nucleicos, las proteínas en general y otros que vamos a ir desarrollando a lo largo del curso. Esta rama, esta ciencia es fundamental en su conocimiento para la aplicación de la vida misma, para la aplicación en las enfermedades de diversos tipos, para los manejos terapéuticos de ellos mismos. Entonces, la información de la bioquímica es valiosa para todos estos conocimientos. Esto nos lleva pues, a mejorar nuestra calidad de vida, que ha mejorado enormemente desde el siglo pasado, nomás ahora con todo el alcance de la tecnología y los demás conocimientos, y estamos en esa carrera de ganarle a la vida misma, ¿no? La opción de mejorar, de controlar y manejar mucho de los funcionamientos de los diferentes sistemas que conforman el ser humano. La tecnología que ustedes manejan a las mil maravillas con ojos cerrados también interviene en esta disciplina. Anteriormente la bioquímica era simplemente el estudio de las células con la interrelación con la química de manera, digamos, puntual. Sin embargo, en la actualidad existen otras ramas de las ciencias que se han ido acoplando, se han ido interrelacionando con la bioquímica, de manera que nos ha aperturado un mundo enorme en el conocimiento. Por ejemplo, la metabolómica. Si bien los metabolitos son parte del sistema, ya también existen disciplinas que se dedican a estudiar exclusivamente las características del funcionamiento, la interacción de estos organismos o de estas estructuras, moleculares, los metabolitos, y es la metabolómica. La epigenética también es una disciplina, parte de la bioquímica, pero que profundiza la información, la investigación en lo que es la regulación de la expresión genética. Estamos ahora conociendo un mundo enorme en relación a la herencia, a la genética, tanto en las características fisiológicas que podemos tener como en todo el mundo, todo el campo de las enfermedades genéticas. De manera que esta ciencia de epigenética está estudiando, está profundizando el conocimiento para ver de qué manera podemos manipular los genes, el ADN, obviamente para el beneficio, ¿no?, de la vida en el ser humano, en la epigenética. La biología sintética, ya existen laboratorios que están construyendo
artificialmente estructuras celulares para incorporarlas a las células vivientes y poder manejar o controlar una serie de fallas o alteraciones que pudiesen haber en el funcionamiento de esa célula. Es la biología sintética. La nanotecnología es la expresión mínima, ya no la célula como unidad funcional, sino la estructura molecular de esa célula se está investigando para conocer y ver la posibilidad de mejoras, de medicamentos o de manipulaciones que nos permitan pues, controlar una serie de enfermedades o problemas. En la nanotecnología. La informática nos ha aperturado un mundo de opciones en todas las disciplinas y por supuesto también en esta área de la salud y en esta área de la bioquímica, ya que existen plataformas, existen algoritmos informáticos que analizan la infinidad de información, de caracteres que puede tenerse como resultado en una serie de investigaciones. Entonces, analizan todos estos datos para darnos alcances en el manejo de esta ciencia de la bioquímica. Y la farmacogenómica también es un campo de estudio que aprovecha el conocimiento de los fármacos en relación a todo el funcionamiento celular para determinar en qué parte de la vía metabólica o de la ruta metabólica hay un defecto y poder elaborar nuevos medicamentos que tengan una acción específica en un punto determinado de este funcionamiento celular. Entonces vemos acá una cantidad de disciplinas que contribuyen, ¿no?, al desarrollo, al estudio y la investigación de esta ciencia de la bioquímica. Entonces aquí tenemos algunas otras ramas adicionales a las que hemos mencionado que influyen pues en el estudio de la bioquímica. Hay campos que estudian solamente los lípidos, hay otros campos que estudian la parte de la nutrición, cómo se relaciona con este campo de la bioquímica. También las terapias que van dirigidas a alteraciones, a defectos genéticos. Otro tema que surge también en desarrollo como contraparte es la ética, la bioética, porque ya se genera una serie de cuestionamientos de valor en el sentido de estas manipulaciones genéticas. Inclusive el campo del bebé probeta tiene también unos análisis, unas discusiones éticas, ¿no?, para ver hasta dónde. La ciencia es infinita, así como el internet tiene cosas muy buenas, ciertas, también se emplea para cosas, ¿no?, negativas y perjudiciales. Entonces, igualmente, las manipulaciones a esos niveles moleculares tienen ya algunos cuestionamientos éticos, ¿no? Sin embargo, el conocimiento, la curiosidad humana es incontrolable. Veremos qué ocurre adelante. Ya habíamos mencionado algo de la ingeniería, la bioingeniería, el estudio de los metabolitos, la parte de transcripción, los mensajes del ADN. Entonces, la bioquímica se ha desdoblado prácticamente en subespecialidades porque el funcionamiento tiene tantas vías, tantas rutas y ingresan o integran tantos elementos que el estudiar uno de ellos nos abre muchas posibilidades y mejoras. Los diagnósticos moleculares o la biología por sistemas, estudiar el sistema completo también es otra posibilidad. Y tenemos en todas estas ciencias una relación directa con la medicina. La medicina que a ustedes los reta es una medicina muy distinta a la del siglo pasado. Es una medicina en que ya, por ejemplo, las enfermedades genéticas anteriormente se consideraba el grupo de se denominaba enfermedades raras, enfermedades huérfanas, porque desconocíamos
conocía, pero ahora se sabe que muchas de ellas, al estudiar la bioquímica y al estudiar la genética y la composición y las reacciones que se producen, se ve que hay alteraciones en determinados genes que impiden el funcionamiento normal de una reacción y es la que produce tal o cual síndrome. En el caso del estudio de las proteínas, la información de las proteínas en su composición, en su funcionamiento, en todos los elementos que coadyuvan a su funcionamiento, nos ha dado a la luz la causa de, por ejemplo, la anemia, el síquel cell anemia, que es un tipo de anemia que es hereditaria, ¿no? Y que obviamente el caso de la farmacología que hemos mencionado, de la farmacogenética, trata la ciencia de estructurar medicamentos que puedan controlar o puedan reparar esas fallas a nivel genético. En el caso del estudio de los lípidos nos han mostrado que el metabolismo, ¿no?, que se produce en nuestras células de los lípidos contribuye de manera obviamente dañina con la arteriosclerosis, que son una serie de reacciones químicas acompañadas obviamente al estilo de vida, nuestra nutrición, etcétera, para que tengamos esta enfermedad, que es una enfermedad que al final se nos manifiesta principalmente en la vida adulta. Sin embargo, ya hay también enfermedades genéticas, ¿no?, que hay un gen que tiene esa falla que al final exterioriza en este cuadro de arteriosclerosis. Y la arteriosclerosis nos puede conducir pues a un infarto, ¿no? Entonces el estudio de los lípidos nos ha permitido conocer el mecanismo, el porqué, el cómo, desde nuestra alimentación, al degradarse los lípidos, cómo es que funciona, ¿no?, en la producción de la energía, que eso es lo que quiere el organismo, que todo lo que ingerimos se transforme en energía, pero cómo es las alteraciones para este estudio de la arteriosclerosis. En el caso de los carbohidratos, igualmente el conocimiento ha avanzado mucho en cuanto a la diabetes mellitus. Yo creo que todos en esta época sabemos y tenemos información, es una de las enfermedades del siglo, la obesidad, el problema de los lípidos, el problema de los carbohidratos, la diabetes. Sin embargo, la bioquímica nos ha permitido conocer, aprender, tener información para el manejo preventivo, el manejo terapéutico de la patología. Vamos a hacer un viaje para ver el desarrollo de la bioquímica. Existen registros desde muchos años, desde siglos atrás, en relación a cómo ha ido desarrollando el conocimiento de esta disciplina. Sin embargo, en este recorrido vemos que son hallazgos, son conocimientos o informaciones básicas, ¿no? Por ejemplo, este científico Jaime Brule, en 1773, aísla la urea de la orina, un gran hallazgo, un gran encuentro dentro de su investigación. Vamos a tomar al azar algunos. En 1806, John Jacob Berzelius concreta lo que es la química orgánica, ya que da estructura, ya da la información esquematizada de cómo se puede manejar el conocimiento de la investigación, porque estas son ciencias de investigación de la química orgánica. Y así sucesivamente, vemos, miren, desde el siglo XVI, los años 1700, que van abordándose con datos a los estudios. Vamos a pasar por una lista enorme. Ya en el siguiente siglo, en los 1800, se habla, por ejemplo, este investigador, Wilhelm Kuhne, empieza a acuñar o a hablar de un término enzima, desconocido, pero a partir de la observación de la fermentación. Entonces, me causa curiosidad, porque es mucho la curiosidad que como seres humanos tenemos de saber el porqué y
cómo ocurre tal o cual situación. Entonces, la curiosidad hace que comience a observar la fermentación, y entonces la información aporta de que puede haber alguna molécula llamada enzima. Entonces ya se comienza a hablar de estos elementos que sirven de base también para continuar las investigaciones. En 1903, Carl Newberg propone que ya debemos fusionar la biología con la química y podemos llamarla incluso bioquímica. Y así existen una serie de hallazgos sumamente valiosos e importantes. En el siglo pasado, y ahí vamos a describir de repente el desarrollo, en 1912 Casimir Funk propone, porque ya aprende, estudia, entiende el mecanismo, la producción de las vitaminas. Ya son moléculas llamadas vitaminas que intervienen en el metabolismo, ¿no?, de las células. Luego, en el 1915, ya empiezan a hablar estos investigadores, Otto Meyerhoff, hay incluso algunas vías metabólicas que tienen estos nombres de estos científicos, hablan de la glucólisis. Es todo un mecanismo, una serie de reacciones químicas que se producen dentro de la célula a partir de los carbohidratos y sientan las bases para que continúen los estudios. En 1925, Theodor Schreiber demuestra que las proteínas son macromoléculas y tiene la necesidad de saber cómo se puede determinar esa molécula de proteína, qué técnicas, qué procedimientos se pueden utilizar para estudiarlas más y para conocerlas. Y habla ya de la ultracentrifugación analítica. Con los conocimientos también nos surge la necesidad de aplicarlas al ser humano. Perfecto, yo empiezo a conocer todo esto y cómo puedo yo determinarlas, conocerlas a partir de un individuo. Entonces este científico, por ejemplo, ya habla de la ultracentrifugación. O sea, centrifugando desde la sangre podemos ir determinando cómo se encuentran las proteínas. Luego, en 1926, Fiske y Subarow hablan y aíslan el ATP del músculo. El ATP es la molécula que nos da la energía para caminar, para estudiar, para hacer deporte, para digerir nuestros alimentos. Es la molécula más importante que nos da la energía. Y ya en 1926, o recién en 1926, estamos tomando conocimiento de esa molécula tan importante en el funcionamiento de nuestro organismo. Creo que hemos escuchado, de repente, no lo sé, pero Alexander Fleming en 1928, un científico muy renombrado, que descubre la penicilina. Comienza la etapa, la era antibiótica para beneficio nuestro, porque hasta ese entonces nadie sabía que tenía infecciones, de pronto se enfermaban y bueno, ¿qué hacer? Esperar que muera o viva. Pero Fleming da como su investigación el punto de quiebre para la era antibiótica y comienza a usarse la penicilina y es una admiración, un asombro porque comienzan a salvarse vidas. Luego, también este investigador en 1933 ya sigue estudiando las proteínas, fíjense, y ya comienza a obtenerlas por medio de cristalización, pero también se da cuenta que hay una serie de otros componentes, otras moléculas llamadas enzimas, que son parte de este proceso, y este tipo de enzimas que él estudia, porque lo curioso es que no es que alguien estudia todas las enzimas, no, de repente un investigador analiza, descubre una enzima en la digestión de los carbohidratos. Otro investigador descubre una enzima que trabaja en la digestión de los lípidos, etcétera, porque la información y los métodos de investigación son vastos. Luego, en 1937, este científico Krebs
descubre que muchas de las reacciones conocidas en las células se relacionan entre sí, con ciclos que se vinculan unas con otras, formando estas vías, estructuras circulares, y lleva su nombre. Y eso van a estudiar, el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs. Complicado, una rueda parece difícil y complicada, pero tiene una secuencia, una sistematización que en el momento que lleven este capítulo se va a entender. El otro gran aporte, en 1953, James Watson y Francis Crick, en 1953, proponen la estructura de hélice doble y antiparalela del ADN. Comienza a hablarse del ADN en 1953. Luego, en 1961, este científico Nieder Bergman descubre un código genético, pero ¿de cuál? Del ARN mensajero. ¿Se dan cuenta? O sea, son moléculas tan minúsculas, pero con tanta información y con también llamemos así, para ver cómo funcionan, necesitan pues ensayos de larga data, que se llegan a conocer estos puntos. Entonces ya estamos entrando a la era genética, a partir de los años 50 del siglo pasado. En 1963, pocos años después, se identifica la secuencia genética, pero del ARN de transcripción. Siguen estudiando la genética, otro científico estudia otra porción, otra partecita del tema genético. En 1965, el investigador Govind Khorana descubre algunas asignaciones de código genético para los aminoácidos y los sintetiza, los obtiene en el laboratorio artificialmente de un gen por primera vez. Fíjense, todo el trabajo, toda la ciencia, toda la dedicación para ir avanzando escalón por escalón en la información, en el descubrimiento y en el entendimiento del funcionamiento de las células. En 1972 comienzan a hablar del ADN recombinante, o sea, ya en el laboratorio, la producción del ADN, no solo a partir de las células, sino ya artificial. Y estos pasos sirven de base, de cimiento, para que la ciencia y los conocimientos sigan avanzando. He dejado esta lámina al final porque ya esta es de nuestra era, por decir, ya el 2000. En 1983, muy importante, se descubre la reacción en cadena de la polimerasa conocida como PCR. El PCR es una metodología que nos permite detectar porciones o partículas muy pequeñas de algún agente o molécula que queremos estudiar. Se emplea mucho para el diagnóstico. O sea, si antes utilizábamos simplemente una centrifugación para determinar pues, la presencia de determinadas sustancias en la sangre, ahora con esta tecnología nos permite identificar el gen o una cadena genética de esa molécula, ¿no? Entonces, la tecnología nos ha aportado enormes ventajas para seguir avanzando en esta ciencia. En 1990 comienza ya el proyecto del genoma humano. Ustedes me imagino que han escuchado hablar, ¿no? El genoma humano. Recién en 1990 comienza a decir, tenemos que estudiar ya al ser humano completo, pero desde el punto de vista genético, para saber cuántos genes son, qué aminoácidos conforman la cadena del ADN, tenemos que saber cada gen, cada porción, qué función relaciona o qué enfermedad, etc. Y en el año 2000 se anuncia que se tiene en borrador el 90% de la información genética y se publica, pero como un borrador. Eso motiva a muchos científicos, porque es como una carrera, así como nos ocurrió en la pandemia del COVID,
Inglaterra, muchos laboratorios a la vez, es una competencia, hasta que el primer científico que dice, aquí tengo la vacuna, ¿no? Es una carrera, una competencia por el conocimiento, por la ciencia y por el avance. Entonces, siguiendo la cronología ya de nuestros tiempos, hablamos de que el 2003, fecha histórica para la humanidad, se finaliza y se publica el proyecto Genoma Humano. O sea que ya tenemos nuestro mapa, nuestra cartilla de información genética del ser humano. Y siguen los estudios. Fíjense, en el 2007, este investigador Craig Venter comienza a fabricar, diríamos, cromosomas artificiales. Queremos manipular la parte genética del ser humano con tecnología, con productos artificiales, y ya comienzan a hacerse estudios y pruebas, lo que más o menos les había comentado. El mismo grupo de investigación en el 2010 logran colocar un trocito del ADN sintético artificial en una bacteria. Porque claro, los estudios no pueden hacerse directamente en el ser humano. Las investigaciones tienen una serie de etapas. Tal vez primero con reactivos de laboratorio, después con animales, plantas, con modelos que simulan, ¿no?, los modelos biológicos. Entonces, han hecho este ensayo de colocar un ADN artificial, una porción, en la bacteria del Mycobacterium. Y se vio que sí, que el Mycobacterium seguía viviendo, reproduciéndose y aparentemente con sus mismas funciones. Entonces, todos estos ensayos nos sirven. Y luego la estrella, lo que les había mencionado. Pfizer y BioNTech crearon pues la vacuna del COVID que nos ha salvado la humanidad. Pues sí, en 2020, cuando estábamos en una pandemia, pero como les digo, fue una competencia, una carrera. Tendría que ser como investigación de largo aliento, pero fue una carrera de corto aliento porque la urgencia nos apuraba, ¿no? Y para esto, para todos estos hallazgos, para toda esta información nos sirve pues la bioquímica. Los laboratorios de bioquímica es que se han conseguido todos estos datos de información. Y esto yo quiero relacionarlos a los premios Nobel. Muchos de los premios Nobel han sido en el área de química, en el área de fisiología, en el área de bioquímica. Por ejemplo, en 1903, el bioquímico Emil Fischer le dan el premio Nobel de Química por estudiar las proteínas y los azúcares. Y con esa información da aportes pues enormes para aplicarse, como decimos, en el campo de la medicina, de la farmacología, de la fisiología, etc. En 1922, el bioquímico Frederick Gowland le dan el premio Nobel de Fisiología por el descubrimiento o el estudio avanzado de las vitaminas. Y seguimos estudiando, seguimos. Pero fíjense el premio Nobel, que reconoce pues el valor de esta información y de esta investigación científica. En 1953, Hans Adolf Krebs y Fritz Lippmann, ya habíamos mencionado, ¿no?, que dan a conocer el ciclo de Krebs y la acetilcolina, que también ya la vamos a estudiar después. Moléculas, la acetilcolina es una molécula importantísima en el metabolismo celular en general, y le dan, y fíjense, incluso son científicos que no solamente pertenecen a un país, ¿no? El primero era alemán, el segundo era inglés, el tercero era un alemán y un inglés que estudian en el laboratorio. Para tener el conocimiento nos tenemos que unir, tenemos que colaborar. Hay una serie de investigaciones colaborativas, ¿no? Entonces, gana el premio Nobel de Fisiología por este gran descubrimiento. En 1955, Axel Hugo Feor gana el premio Nobel de Bioquímica porque estudia las enzimas de oxidación. Miren, ya acá habla de un tipo de enzimas.
porque este tipo de enzimas interviene en un tipo de reacción metabólica dentro del funcionamiento de la célula. Entonces, ¿se imaginan? Muy bien. Entonces, sintetizando un poco, pero abocándonos a periodos de tiempo, diríamos, un poco más familiares o cercanos por los grandes descubrimientos, tenemos que entre 1930 y 1960 se produce la revolución de la química. Hemos visto algunos ejemplos. Se descubre el ciclo de Krebs, empieza la era de la genética molecular, se habla de la bioquímica de las hormonas, importantísimas para el funcionamiento de nuestro organismo. Entre 1960 y el año 2000 ya viene la era de la biotecnología. Comenzamos a utilizar la tecnología para seguir con los estudios bioquímicos. Y comienza la ingeniería genética, vamos a manipular, estamos manipulando la vida. Viene la revolución de la biología molecular, querer conocernos y tener información de la estructura más pequeña, de la estructura más mínima dentro de la célula en general. La bioquímica de las proteínas son unas moléculas muy importantes que son el soporte de nuestro organismo. Entonces, como ven, hay como hitos históricos en el calendario de la historia que nos dan puntos de quiebre para seguir en las investigaciones y en la adquisición de los conocimientos. El conocimiento nos da poder y nos da opciones y, en el caso nuestro, mejorar nuestra calidad de vida, combatir enfermedades, hacer diagnósticos, etc. Entonces, ¿cuáles son los desafíos de la bioquímica que tenemos en estos momentos con la información que hemos acumulado hasta ahora? Tenemos grandes desafíos. ¿Cuáles son las enfermedades, diríamos, que tiene el mundo actual y que son un dolor de cabeza? En primer lugar, el cáncer. El cáncer en los últimos años o décadas ha crecido en su presentación enormemente. Entonces, el cáncer a diferentes órganos, diferentes sistemas, diferentes edades, diferentes culturas. El cáncer es un diagnóstico que está manejándose, ¿no?, con bastante frecuencia. El otro tema que es una preocupación es las enfermedades cardiovasculares. Las enfermedades cardiovasculares asociadas a una serie de factores, obviamente, pero que tienen que ver con la bioquímica de muchos de nuestros moléculas. Por ejemplo, todos sabemos, pues, ¿no?, de pronto un joven, 40 años, cae un infarto. Es una de las enfermedades con más incidencia en el mundo, enfermedades cardiovasculares. El otro problema, que también es un problema de esta época, es la diabetes. El problema del metabolismo de los carbohidratos. Entonces, yo creo que para la humanidad se está viendo que con la tecnología podemos encontrar y podemos tener al alcance medicina que se llama medicina personalizada. Porque si bien es cierto, un grupo de 5 personas podemos ser diabéticas, o podemos este grupo de 5 personas haber tenido familiares que han muerto de infarto, pero no todas tenemos las mismas características o los mismos defectos o alteraciones moleculares. De manera que la investigación farmacológica nos puede ayudar en preparar medicamentos para este tipo de diabetes, medicamentos para este otro tipo de diabetes, conociendo la individualidad de la enfermedad, obviamente, porque de repente en el paciente A el problema está al momento que ingresan los carbohidratos en el aparato digestivo, cuando se produce toda la bioquímica, las reacciones para absorber la glucosa, tiene el defecto en esa zona. El otro paciente diabético también, el defecto que tiene es en la membrana celular, porque no le permite el paso de la glucosa dentro de la célula. Y así sucesivamente, cuanto más molecular tengamos la información, veremos que los diagnósticos pueden ser comunes, pero los mecanismos de producción del defecto son distintos, o difieren.
Entonces, se está apuntando a que la medicina sea personalizada y no sea masiva. No todos tienen que tomar metformina para la diabetes. No todos, porque la diabetes tienen algunas variaciones. Ese es el reto, querer asegurar la efectividad del tratamiento según el problema específico que tiene esa paciente, ese paciente, esa persona. Luego, y eso en concordancia, también se está hablando mucho de las terapias génicas, o sea, las terapias o los tratamientos que van a nivel genético ya, a modificar o a subsanar la lesión o el daño que se presenta en ese gen. Entonces, conociendo el funcionamiento, la composición de nuestro organismo, es que vamos a poder descubrir y generar nuevas opciones terapéuticas. El otro campo es la resistencia a los antibióticos. Es un reto enorme. En las últimas décadas se ha visto que los antibióticos salen al mercado para combatir determinadas bacterias. Y al poco tiempo dejan de tener efecto, porque las bacterias tienen la capacidad de producir internamente mecanismos que le dan resistencia a esos antibióticos. Entonces, por ejemplo, la penicilina, desde la época que Fleming la colocó en el mercado, botó a la luz el conocimiento, ahora para muchas enfermedades ya no sirve la penicilina. En esa época, cuando se descubrió, todos se salvaban, todos mejoraban. Ahorita ya la penicilina muy dirigida para el uso. ¿Por qué? Porque los microorganismos han generado resistencia. Entonces, el campo de la resistencia antibiótica significa estudiar las bacterias, sus mecanismos de resistencia, su bioquímica y a la vez la parte tecnológica para descubrir nuevas moléculas antibióticas. Sin embargo, se habla que no va a ser la solución completa, sino tenemos que cambiar una serie también de actitudes y hábitos nuestros, como por ejemplo el uso del antibiótico sin indicación médica. Ir a la farmacia con un resfrío, que es una infección viral generalmente, y le dicen, ¿sabe qué? Póngase esta ampolla de ampicilina 3 días y se le va el resfrío. Primero, que si es un virus, no necesitamos antibiótico. Segundo, que un antibiótico por 3 días no es la indicación precisa, dependiendo de la infección, pero un antibiótico por lo menos tiene que tomarse 5 días. Tercero, le dan un antibiótico de amplio espectro, ¿no? Cuando esta persona de repente pues tiene una diarrea por, qué sé yo, una Escherichia coli pues toxigénica, que es por una toxina. Entonces, al darle un antibiótico de amplio espectro, no solamente está atacando la bacteria que le produce la diarrea, sino está barriendo con la flora intestinal normal. Y está también a su vez permitiendo que los microorganismos se defiendan y generan la resistencia. Bueno, otro de los aspectos en este mundo de la resistencia antibiótica es que actualmente, por ejemplo, todas las aves, los pollos que comemos son industriales. Y para que crezcan, para evitar las epidemias, ¿no? Las plagas, se les da antibióticos. Entonces se genera también resistencia ahí en los microorganismos. Entonces hay un círculo vicioso que, claro, no solo depende de lo que estamos hablando de la ciencia, sino también de un entorno, ¿no? De factores. Sin embargo, esta parte de la resistencia a antibióticas es un reto para la humanidad enorme, porque proyectan que de repente 2050 nos vamos a quedar sin antibióticos si seguimos en este ritmo, ¿ya? Como les digo, esto va de mano con la seguridad alimentaria, lo que estamos conversando, y bueno, otros desafíos, todos en el mundo de la bioquímica. Entonces, como se dan cuenta, la bioquímica, ¿no? Es una disciplina que prácticamente mueve y es la base de nuestra permanencia incluso en la Tierra. Bueno, seguimos con un poco las oportunidades. Entonces tenemos una serie de desafíos para este siglo XXI.
que seguiremos evolucionando con nuevos descubrimientos, aplicaciones. La biotecnología acá también es una manipulación genética artificial que está muy cuestionada y utilizando también la informática, es una mezcla que está también un poco cuestionada, pero bueno, seguimos avanzando. Hemos hablado ya de los biomateriales, de la nanotecnología y también algo que ustedes me imagino manejan muy bien, la inteligencia artificial también está, ¿no?, entrando a contribuir, ¿no?, y a desequilibrar un poco lo que tenemos avanzado hasta ahora. Entonces, aterrizando un poquito ya más al tema, ¿por qué es importante la bioquímica? La bioquímica es importante, primero, la utilizamos para el diagnóstico de las enfermedades. Creo que hemos escuchado que cuando vamos a un chequeo médico, lo que nos piden, nos dice, vamos a solicitarle para ver cómo está el estado general un perfil bioquímico. ¿En qué consiste el perfil bioquímico? Consiste en investigar a través de la determinación de determinadas moléculas cómo está el estado general, pedimos glucosa, cómo está funcionando el hígado, pedimos transaminasas, bilirrubinas, proteínas, cómo está funcionando el riñón, pedimos determinación de urea, de creatinina, ¿no? Entonces, en ese bloque de exámenes es que nosotros vamos a llegar con la información a un diagnóstico de enfermedad. Podemos decir si tiene hepatitis, si tiene una cirrosis, si tiene la diabetes, si está en camino a una insuficiencia renal, con ese perfil. Entonces la bioquímica nos sirve para eso, para el diagnóstico de enfermedades diversas. Hemos alcanzado algunos ejemplos. También la bioquímica ha desarrollado, y tenemos al alcance, los biomarcadores y la detección temprana. Nuestro objetivo tiene que ser el diagnóstico temprano de las enfermedades. Porque ¿qué hacemos cuando ya la enfermedad ha evolucionado y ha dañado diversos órganos, sistemas? No, cuanto más temprano, cuanto más precoz sea un diagnóstico, vamos a poder dar una terapia, vamos a poder dar indicaciones que mejoren, pues, ¿no?, o optimicen dentro del problema de salud, ¿no?, el día a día de esa paciente, de esa persona. Entonces, por ejemplo, bueno, no hace mucho, pero ya se habla de ciertas sustancias como la troponina, que vamos a ver que es parte de las vías metabólicas determinadas, de identificarla, de dosarla para ver un diagnóstico de infarto. Entonces, si yo pido una troponina y está dentro de valores normales, bueno, digo, sí, el dolor torácico, el dolor precordial, posiblemente hay que verlo en el tiempo o posiblemente por otra causa. No es que haya un infarto. Pero si está elevado, de hablar, está comenzando un infarto. Entonces hay que darle todo el soporte, toda la atención que corresponde. No sé si habrán escuchado hablar sobre el antígeno prostático. Los varones a determinada edad, se supone antes se hablaba del tacto rectal, para saber cómo está la próstata. Pero un poco que, bueno, no les gusta mucho. Sin embargo, ahora hay moléculas como el antígeno prostático que a través de un examen de sangre se determina cómo está la próstata, está saludable. Entonces, muchas veces una pequeña elevación de esa molécula en los ángulos de la determinación nos dice, sí, esa próstata está inflamada, tendríamos que ver la parte de una ecografía, algunas otras pruebas que nos permitan discriminar si es simplemente un crecimiento o hay un tumor, ¿no? Entonces nos ponen alerta los diagnósticos precoces para manejar, ¿no?, la entidad patológica que se presente o en su defecto, pues, prevenir, ¿no? Señor, usted tiene el antígeno prostático un poco elevado, no es nada, es solo una inflamación, entonces tiene que cuidarse, etc., ¿no? ¿Se dan cuenta? ¿Para qué también? ¿Por qué es importante la bioquímica? Volvemos un poquito al terapéutico y al desarrollo de los medicamentos. En los últimos años hay bastante investigación y la parte farmacológica, la parte de la industria farmacéutica
investiga, pues, en base a la bioquímica, nuevas moléculas de fármacos que permitan manejar, controlar, por ejemplo, la hipertensión arterial. Hay medicamentos que inhiben la enzima angiotensina para que el paciente module su hipertensión arterial, se controle, ¿no? Entonces ya va dirigida exclusivamente a la molécula, o en este caso a la molécula de enzima angiotensina que está produciendo el problema. O sea, no es nada más no coma sal, bueno, un diurético para que orine más porque así le va a bajar la presión. No, existen medicamentos que ya actúan en esa ruta metabólica, en ese paso o en esa enzima. Igualmente, el HIV, el tratamiento del HIV va dirigido a los medicamentos que inhiben la transcriptasa inversa del virus. Entonces, ese es el tratamiento que hay con el HIV, que fue un gran hallazgo en la época que era una pandemia prácticamente, ¿no? Entonces, la bioquímica nos sirve para eso, para investigar, para producir moléculas que actúen en determinados puntos de los ciclos metabólicos, de las rutas metabólicas, o las moléculas, las partículas que intervienen en esos ciclos. También es importante la nutrición y metabolismo. La nutrición va de la mano con el metabolismo. La nutrición es todo lo que pedimos y eso tiene que en nuestro organismo producirse todas esas reacciones, todas esas vías metabólicas, es decir, desagregar las moléculas para generar la energía que cada célula necesita. Entonces, obviamente, si conocemos la nutrición desde el punto de vista bioquímica, sabemos que no estamos ingiriendo suficientes vitaminas. Comemos puro fried chicken, ¿no? Entonces, no estamos comiendo frutas, verduras, y la deficiencia de las vitaminas van a alterar o van a tener efectos desventajosos para completar todos los ciclos de funcionamiento celular. En el caso de la déficit de vitamina D, decía un grupo que nos cuidamos ahora del sol, no usamos los bloqueadores, ¿no? Ya no vayas a la playa, no te leches, pero también a la larga tenemos que, digamos, sopesar, ¿no? Porque tenemos problemas de vitamina D y eso a la larga nos cae problema para la absorción del calcio. Y entonces, si el calcio, la deficiencia, ¿qué nos produce? Osteopenia en primer lugar, si eso avanza, osteoporosis, y luego las personas mayores, una caída, se fracturaron los huesos. Entonces, si nosotros conocemos bien la nutrición y toda la implicancia que tiene que ver en el metabolismo de las células, vamos a prevenir o vamos a manejar todos los problemas de salud que tuviésemos frente a un paciente o una persona. Y por último, que ya lo hemos mencionado, la genética y la medicina personalizada, la farmacogenómica, la terapia génica, que hemos hablado bastante también de ello. Entonces, fíjense, este es parte de la fábrica que tenemos en cada célula. Cada célula nuestra es una fábrica. Esa fábrica tiene diversidad de vías, de rutas, de ciclos para producir la energía que esa célula necesita para estar viva. Entonces aquí hablamos del metabolismo de los carbohidratos, del metabolismo de las proteínas, del metabolismo de los lípidos, existen moléculas que son mensajeras o señales, metabolismo de los aminoácidos, de las vitaminas. Tenemos aquí un resumen bien apretado y para cada molécula intervienen una serie de elementos que se van generando, ¿no? Para que al final tengamos la célula esa tenga la energía que necesita para vivir, para multiplicarse, para especializarse, etc. Entonces cada célula es una fábrica permanente. Está tomando, diríamos, la materia prima, dependiendo del órgano o sistema,
la está procesando y está entregando los productos, ¿no?, ya industrializados, llamamos así, para que la célula siga funcionando. Y ahí hablamos, cuando vemos todos estos elementos, todos estos nombres, hablamos del metabolismo, que es la función principal de la célula. Son reacciones químicas diversas, inmensas, que se producen en las células para transformar compuestos complejos en moléculas útiles para las diferentes funciones celulares. O sea, estamos hablando de cada célula. Cada célula tiene su propia fábrica y cada célula está trabajando en todos los ciclos que a lo largo del curso vamos a ir viendo, pero vamos a ir viendo porciones, ¿no?, ejemplos, o de repente puntos más frecuentes, más importantes. Y todas estas funciones, muchas de estas funciones, están reguladas por unas moléculas denominadas enzimas. Entonces, el metabolismo es el funcionamiento básico, indispensable, importante de las células. Y interviene, por supuesto, toda la estructura. Tenemos que conocer la estructura. ¿Qué reacciones, qué funciones cumple el núcleo, la mitocondria, el citoplasma, la membrana celular, ¿no? Entonces, la idea o la definición del metabolismo es en función a lo que tiene la célula. Hay algunos términos que empleamos normalmente, como catabolismo y anabolismo, son los más frecuentes. El catabolismo significa que una molécula compleja se va a degradar, se va a romper para producir la energía. Ese es el catabolismo. Entonces las células constantemente están en un proceso de catabolismo. Tienen que producir energía, sino como la célula viva. Esta energía luego va a ser utilizada para que se sigan sintetizando las moléculas, y es lo que se llama anabolismo. O sea, el catabolismo degrada las moléculas, pero su principal función es producción de energía. Y el anabolismo va a construir las moléculas que la célula requiere, utilizando esta energía que le dejó el proceso de catabolismo. Luego también se libera, pues, esta energía no solamente se libera, sino también se tiene que almacenar, como decía. La célula no se gasta todo, produce y se gasta todo, no, también, ¿no?, almacena como reserva esta energía para determinados momentos. Por ejemplo, cuando se hace un ejercicio extremo, necesita el organismo una energía que muchas veces no se ha compensado con el funcionamiento estándar, equilibrado, digamos así. Entonces, echa mano a esa energía almacenada para los momentos de urgencia o de necesidad. Y ese almacenamiento de energía se llama antibolismo. Entonces, la energía se produce, se consume y se almacena. Más o menos, en palabras básicas, es lo que hace la célula para su supervivencia. Para eso, obviamente, utiliza la mitocondria, el retículo endoplasmático en otros procesos, o el mismo citoplasma, o utiliza la membrana también para transportar una serie de moléculas, etc. Entonces, sintetizando, aquí está: el metabolismo tiene dos vías sintetizando. El catabolismo, ¿no?, como dijimos, a partir de moléculas complejas, como son, pues, los carbohidratos, los lípidos o las proteínas, va a producir moléculas finales dentro de las diversas reacciones, produciendo CO2, agua o líquido. Agua. Y en este proceso libera una energía química que está dada por el ATP, que es la molécula más importante de la energía, el ATP. Y también algunas otras moléculas como
liberada por el catabolismo para producir ya moléculas celulares, que son los polisacáridos, proteínas, lípidos, ácidos nucleicos. Entonces es un círculo que está en función permanente. O sea, nosotros estamos sentados acá hablando, pero nuestras células siguen, están en anabolismo y catabolismo permanente para mantener un equilibrio, ¿no? ¿Cómo se organiza el metabolismo? Se dispone, como dijimos, hay muchas vías, ciclos, rutas, diferentes nombres, y cada una tiene pues, una función y son sucesivas, eso les decía, no se detiene. Permanentemente se están transformando las sustancias. Por supuesto, a partir de moléculas, como dijimos, complejas, va produciendo moléculas terminales, pero también hay una serie de moléculas intermedias que van sirviendo para otras rutas, otras vías. Y cada vía tiene su función. En el sistema nervioso predominan determinadas vías. En el sistema digestivo hay otras vías, ¿no? Que son pues, las que predominan allí. En el sistema renal también hay otras vías, otras moléculas. O sea, cada órgano, cada sistema tiene sus propias vías, sin embargo todas se comunican, todas interactúan entre sí. Las reacciones estas sucesivas siempre están acompañadas por las enzimas principalmente. Son reguladas. Si hay mucho de algún elemento, entonces hay señales que dicen, mira, estás incrementando mucho la producción, hay que bajar el ritmo, perfecto, empieza a bajar el ritmo. Porque el tema es mantener el equilibrio. Y muchas de estas reacciones también, o sea, no vuelven a su estado original, ya no son reversibles, cambian y cambian. En cambio hay otras moléculas que sí, están constantemente, cambian para favorecer una reacción y luego vuelven a su estado original para prepararse a la siguiente reacción. Entonces hay moléculas que están en constante cambio, hay otras que no. Y obviamente, como les mencioné, abarcan cualquier estructura de la célula, para, no al azar, sino ya determinada para este funcionamiento de los ciclos. Algunos procesos se realizan en la mitocondria, otros en el retículo endoplasmático, en el citoplasma, en el aparato de Golgi, etc. Entonces, una diferencia así rápida, que en el catabolismo se transforman compuestos complejos a menos complejos. Y en el anabolismo se transforman compuestos menos complejos a más complejos, sin embargo, es para el uso de la célula. Los complejos que maneja el catabolismo generalmente son los externos. Los complejos externos los transforma a moléculas más simples, pero que van a ser utilizadas para retransformar a lo que necesita la célula, a moléculas que necesita la célula. Son complejas para el funcionamiento de la célula. El catabolismo libera mucha energía, ya hemos mencionado, y el anabolismo es el que utiliza esa energía. Luego aquí hay algunas denominaciones que emplean algunas moléculas, que es oxidación y degradación, oxidación o reducción, que ahora vamos a ver en las moléculas. Hablando de estas rutas metabólicas, tenemos que decir que están catalizadas por enzimas, ¿no? Ya lo hemos mencionado, abarcan no solamente reacciones de productos intermedios, sino finales para el funcionamiento celular y tienen características pues, relevantes dependiendo, ¿no?, de la reacción que están produciendo. La ruta metabólica, en resumen, es una serie de reacciones en la que un producto de reacción se llama sustrato. El producto que va a ser procesado es el sustrato para producir una reacción determinada. Y las rutas metabólicas, o también vías metabólicas se llaman, son de diferentes formas. Mire, por ejemplo, el ciclo de Krebs dice que es circular, porque es típico. El metabolismo de los aminoácidos puede ser lineal, o sea, como estructura, diferentes formas. El metabolismo incorpora los nutrientes, se obtiene la energía química, es una síntesis y una degradación pues, de las biomoléculas, y también produce moléculas o sustancias de desecho, o sea que es cuando
también hay estructuras y moléculas de la célula que se encargan de manejar los recursos. Entonces, es toda una organización, llamémoslo, que está cuidada milimétricamente cada función, cada detalle, cada molécula, cada químico que interviene. Pero todo esto, todo este metabolismo, este funcionamiento, tiene que ver pues, con la bioenergética y la termodinámica. La bioenergética es la rama de la bioquímica que estudia la transformación del flujo de la energía. Y ahora vemos, el metabolismo nos ha dado como producto de energía, ¿no? El catabolismo. Entonces, esa energía también tenemos que manejarla de algún modo, no la podemos dejar suelta. Entonces, también está inmersa dentro del proceso y tiene que ver para que esta energía, ¿no?, que se obtiene, se utilice, se almacene con las reacciones químicas. Pero hay unas leyes, o sea, cómo es que funcionan, ¿no?, todas estas reacciones químicas. Y tienen principios físicos, o sea que aquí entraría otra disciplina, ¿no?, la química, la física, que son fundamentales, la que administra, la que regula, la que ordena este movimiento de la energía. Volvemos a recordar, la ATP no se olvide que es la molécula, diríamos, estrella de la energía en nuestras células. Primero, habla de que la ley de la conservación de la energía, esto es una ley de la termodinámica, define que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Entonces, cuando veamos cómo se produce el ATP, cómo se utiliza, vuelve nuevamente el ATP a reorganizarse y nuevamente a producir más, es un ciclo, diríamos, inagotable, porque no se destruye, no se transforma, sino que mantiene su esencia y va a cumplir su función en el momento, en la reacción, en donde le corresponde. La segunda ley habla de la entropía y la espontaneidad de las reacciones. Algunas reacciones, claro, son espontáneas, dependiendo del ambiente, del medio ambiente, del entorno que se encuentra. La entropía se refiere a un entorno que espontáneamente tiende a ser desordenado. Entonces, las reacciones se producen en tanto el entorno esté ordenado o desordenado. Pero la ley termodinámica tiende a que sea desordenado, ¿ya? Entonces se incrementa espontáneamente. O sea, si está desordenado, las reacciones van a producirse más aceleradamente. Y el equilibrio, obviamente, es cuando todo está ordenado, ¿no?, y el equilibrio se le compara al cero. Y la tercera ley de la termodinámica se refiere a que este desorden no existe, es cero absoluto. Claro, no en bioquímica, pero la comparan, por ejemplo, el hielo. Cuando nosotros congelamos el agua, el hielo, las moléculas no se mueven ni nada, están ahí. Ese es el equilibrio, el tercero. Las moléculas están como que inmóviles, ¿no?, por la cohesión de la temperatura. Y ahí la temperatura es un factor que ha intervenido en este ordenamiento de la entropía, ¿no?, y en esta ley de la termodinámica. Aquí, para ampliar un poquito, es que los organismos convierten energía de los nutrientes, o sea, la energía de lo que comemos, y ahí se transforma pues hasta llegar a ATP, que es la forma utilizable de la célula, adenosin trifosfato. Esta es la fórmula química del ATP, una molécula de adenosina, y en este caso la molécula de fosfato, y es trifosfato porque tiene 3 fosfatos en su composición. En el caso de la ley número 2, según el orden, ¿no?, del entorno que se modifique, se debe también incrementar pues, los procesos que se están realizando, ¿no? Vale decir, la síntesis de la proteína, el ADN, dependiendo de dónde están y cómo. Ya lo habíamos mencionado. Y la tercera tiene que ver con la temperatura, ¿no? Yo creía el ejemplo que habíamos puesto, ¿no? No se aplica mucho a la bioquímica, pero sí, llegar al cero absoluto es tener
una entropía también perfecta, que no haya movimiento, que no haya un desorden. También tenemos que ver, aparte de la bioenergética, la termodinámica del transporte en la membrana. Entonces aquí ya nos ubicamos en la membrana celular. Hay algunos principios, ¿no?, que tenemos que conocer, saber que se produce en la membrana celular para el transporte de las moléculas. ¿Cómo es que las moléculas atraviesan dentro de la célula hacia afuera o de afuera extracelular hacia el interior de la célula? Entonces hay una energía libre que se conoce como la energía libre de Gibbs o potencial químico, en que evalúa dos tipos de transporte. Un transporte pasivo que no necesita la energía, entonces atraviesan, ¿no?, las moléculas a través de la membrana, y otro tipo de transporte que sí requiere una molécula de ATP o la energía para atravesar esa membrana. En este caso, si la energía libre de esa fórmula de energía libre de Gibbs es menos de 0, quiere decir de que va a haber un transporte espontáneo, pasivo, sin la energía. Pero cuando esta ecuación de la energía libre de Gibbs tiene un valor mayor a 0, quiere decir que es una necesidad positiva de requerir el ATP o la energía. Entonces vemos que por un lado esta diferencia de la energía libre nos da la idea de cómo van a atravesar las moléculas la membrana celular. Y el otro concepto que debemos tener también presente es cuando existe un gradiente de concentración o potencial electroquímico. El gradiente de concentración, ¿qué quiere decir? Que de un compartimento en donde hay más solutos, o sea, una concentración elevada, tiende a desplazarse hacia un compartimento con una menor concentración. O sea, las moléculas se mueven en el sentido de la concentración. Y eso es en un transporte pasivo. O sea que si hay más solutos en este compartimento A, yo me muevo al compartimento B porque en el compartimento B no hay tantos solutos. Y como decimos, siempre queremos buscar el equilibrio. Entonces, para equilibrar las moléculas de un compartimento al otro, yo tengo que diluir, llamemos así, ¿no?, la concentración del compartimento A hacia el B, para tener, ¿no?, la misma concentración. Sin embargo, también hay situaciones en la célula, todos igualito, hay situaciones en que hay moléculas que tienen que desplazarse en contra de esa gradiente. Aun cuando al otro lado hay una enorme cantidad de solutos y acá tengo poco, yo tengo que ir hacia esa concentración mayor, pero de ahí me ayudo de la energía. Porque claro, soy débil, ¿no?, necesito fuerza para ir contra la gradiente, ¿no? Entonces, más o menos estos principios hay que tenerlos en cuenta para poder después en los temas que vamos a seguir tratando, entender un poco más cómo se mueven estas moléculas. Esta es parte, una fracción de lo que es una vida. Queremos resumir lo que son, pues, el catabolismo y el anabolismo. El catabolismo también se le dice, acá viene ya lo que las reacciones, el tipo de reacciones, cómo es la química de las reacciones. El catabolismo es una ruta oxidativa y el anabolismo es una ruta reductiva. Este es uno de las reacciones químicas también que se repiten en todas las vías, en todas las rutas metabólicas. Que vamos a decir, sí, esta es la ruta oxidativa, esta es la ruta reducida, o esta reacción reduce esta enzima, ¿no? Entonces, por eso que vamos a adentrarnos en mirar qué significa, cómo es, cómo se produce. En este caso, estamos hablando de estas moléculas
oxidado porque no tiene la molécula de hidrógeno. Entonces, cuando excede el hidrógeno con los electrolitos, esta molécula se le dice se reduce. Pierde los electrolitos, los electrones y se acopla a un protón. Entonces, esta transformación de la molécula, también denominada fosforilación oxidativa, ocurre dentro de las vías metabólicas. Y al revés, cuando esta molécula reducida se convierte en una molécula sin el protón y ha liberado los electrones, los electrones los han liberado libremente para otras reacciones, esta molécula se llama oxidada. Ahora la vamos a ver más adelante. Entonces, muchos de esos procesos se realizan pues a nivel microbial. Y vamos a ir viendo acá enzimas que están mencionándose, deshidrogenasas, reductasas, también aquí la quinasa que interviene con el uso del ATP, y cuando muchas veces la energía del ATP va a intervenir y parte de su acoplamiento es que libera una molécula de fósforo y se convierte en ADP, y luego nuevamente capta otra molécula y nuevamente se convierte en ATP, o sea que es un ciclo cerrado, como dijimos, de transformación de la ADP. Bueno, entonces la oxidación biológica, que es lo que estábamos mencionando, vamos a explicar un poquito más. La oxidación biológica es el proceso mediante el cual los organismos obtienen energía a través de la transferencia de los electrones. También se llama reacciones redox. O sea, este concepto lo vamos a repetir en las diferentes vías metabólicas. Entonces, es importante tener en cuenta cuando decimos que una molécula es oxidada. Una molécula es oxidada cuando no tiene los electrones. Y una molécula es reducida cuando capta los electrones. Entonces, esa es la principal en síntesis característica de las moléculas oxidadas o las moléculas reducidas. Entonces, vamos a poner después de cuando veamos más las vías, vamos a decir, esta es una reacción redox. Entonces ya sabemos qué significa, que están en una transferencia de electrones, ¿no? Para una molécula oxidada o reducida, dependiendo de ello. Entonces simplemente ya nosotros entendemos qué es lo que está ocurriendo en esa reacción redox con oxidación biológica. Igualmente aquí hablamos que un átomo 1 se oxida, ¿no? Porque pierde los electrones. A diferencia de un átomo segundo que se reduce porque gana los electrones, ¿no? Igualmente la fórmula, ya cuando nos escribimos por ejemplo el zinc, acá está el zinc más 2 electrones porque se oxida, el zinc está solo, no tiene los electrones. En cambio, en el caso del cobre, se reduce porque es el cobre más los 2 electrones, ¿no? Entonces, esa definición tenemos que tenerla bien clara porque la vamos a mencionar de manera permanente. Es una reacción muy importante, muy básica que se repite en muchas de las veces. Los tipos de oxidación biológica, hay varios. Para nosotros, principalmente la respiración aeróbica, ¿no? Porque usa el oxígeno y es la que genera más ATP. En este círculo de reacciones, la respiración aeróbica es la que genera moléculas de ATP en grandes cantidades y se realiza en la mitocondria. También utiliza una cadena transportadora de electrones, que es otro tipo de reacción, otro tipo de metabolismo. La respiración anaeróbica, en algunos casos, en algunas células, no usa oxígeno, ¿no? Utiliza otros sustratos como fuente, ¿no? Parte del proceso. Sin embargo, esta produce poca energía, poca molécula de energía. La fermentación también es una reacción química que se produce en la cadena transportadora de electrones, es una parte de una de las
resumen y el recordáis de que el componente A se reduce cuando tiene los electrones y se oxida cuando ha liberado los electrones. Igualmente este componente B está oxidado porque no tiene los electrones y se reduce cuando capta los electrones. Entonces ese concepto tiene que tenerlo bien clarito porque como digo se va a repetir a través de todo el ciclo. Entonces ahora nos vamos a centrar en estas moléculas que intervienen de manera permanente en los ciclos metabólicos. Esas moléculas se llaman coenzimas. Las coenzimas son moléculas no proteicas y que normalmente se unen a las enzimas para facilitar, mejorar su acción catalítica, porque las enzimas tienen acción catalítica, y actúan transitoriamente, son transportadores transitorios de electrones, que son los grupos funcionales de los átomos, y permiten pues que la función de las enzimas se realice adecuadamente. Entonces, si vemos acá esta estructura, ¿por qué se llama coenzima? Se llama coenzima porque es una enzima inactivada, o sea, está esperando su momento en que le digan ya, actúa, ¿no? Y muchas de ellas necesitan que se le acople una coenzima, esta molécula no proteica, para que uno se active y otro pueda realizar también adecuadamente su trabajo. Pero ¿qué ocurre cuando la coenzima se acopla a la apoenzima? Esta se transforma en nombre, ¿no? Y en acción. Está activa y se llama holoenzima. Esta holoenzima ya está lista para recibir al sustrato, molécula X, y producir el complejo enzima-sustrato y a su vez trabajar con todas las reacciones que correspondan y obtener como resultado final los productos que requiere ese ciclo de salida. Y la coenzima también se reduce, o sea, también queda nuevamente inactiva para luego activarse para una siguiente ciclo, una siguiente reacción. Estas coenzimas están en todas las células. Fíjense, la coenzima es la nicotinamida, un nucleótido que lo vamos a ver más adelante. La flavina, la coenzima A, está por ejemplo en la mitocondria. En el citoplasma está esta nicotinamida en relación a esta nicotinamida del primer lugar. ¿Cuál es la diferencia? Que acabamos de ver. ¿Cuál es la diferencia de la fórmula de esta nicotina y esta nicotinamida? A ver, ¿quién se anima? Tiene fosfato. Muy bien, claro, esta tiene fosfato. ¿Y cuál es la forma en la que está? ¿Está oxidada o está reducida? Está reducida, exacto. Entonces, fíjense, oxidada, la nicotinamida está dentro de la célula en general, pero la reducida está en el citoplasma. ¿Se dan cuenta? Entonces, las reacciones las ubican dentro de la estructura celular y dentro de los ciclos mismos del metabolismo. Luego, la biotina, que es una vitamina, también está unida a enzimas específicas para mejorar su rendimiento. Y esta es la tiamina, pirofosfato, también se encuentra en la circulación sanguínea, también esperando la oportunidad de que tenga que actuar. Entonces, estas coenzimas son muy importantes como parte de las reacciones químicas que tenemos. Entonces, meramente vamos a ver, porque hay otra clase que vamos a seguir viendo las coenzimas, se pueden clasificar según la función, según el origen o según se asocien con la enzima determinada para la que están, ¿no? hechas. Nuevamente en este diagrama vemos que la enzima inactiva, cuando se une a la coenzima, se activa esta y está lista para recibir el sustrato y ejercer, ¿no? la reacción química que corresponda a su función. Entonces ahora vamos a ver ya la coenzima nicotinamida adenina nucleótido. Esta es la forma, entonces la primera NAD es la forma reducida, y la nicotinamida y nucleótido protónica es la oxidada. Vamos a ver las dos formas
Y a la vez también vamos a ver esta otra molécula que es también una coenzima, que es el flavin adenina dinucleótido oxidado y reducido. Estas coenzimas también son unas moléculas sumamente importantes porque intervienen en muchas de las vías, en muchas de las rutas metabólicas. Entonces, pues estamos sacando como, ¿no?, los íconos, ¿no?, algunos íconos dentro de todo el mundo del metabolismo. Están localizadas principalmente en la mitocondria y en la matriz mitocondrial, ambas coenzimas. Y por su función transportadora de grupos químicos, ingresan o están consideradas dentro de la oxidación biológica, que ya hemos visto como ejemplo. Es un ejemplo típico de la oxidación biológica. Es el intercambio de los electrones. Son intermediarios en la producción de la energía, o sea, intervienen en el ciclo de la producción de la energía y facilitan, pues, ahí mismo en la definición lo dice, la transferencia de los electrones en las distintas rutas metabólicas. Acá sí ya nos ponen ejemplos. La glicólisis puede ser una, el ciclo de Krebs es otra, la cadena de transporte de electrones es otra de las vías metabólicas. Entonces, estas coenzimas están presentes en ellas para favorecer, facilitar, coadyuvar la producción de energía. ¿Cuál es la molécula de energía? ATP. Muy bien. Esencial en los procesos de la respiración celular. La respiración celular es una de las funciones de la célula indispensables. Si no hay respiración celular, la célula, chao, fuera. Entonces, ahí está presente el ATP, por eso que en el ciclo aeróbico, ¿no?, dijimos que es una molécula muy importante. Muy bien. Esta es, nuevamente, para recordarnos las fórmulas químicas, tanto de la nicotinamida dinucleótido, la forma oxidada, como ya sabemos, y la forma reducida. Y esta es la de la flavina. Igualmente, aquí está oxidada porque no tiene hidrógenos, y aquí está en la forma reducida porque tiene las moléculas biológicas. Y en resumen, la reacción redox es ese intercambio de electrones entre las moléculas oxidadas y reducidas. En la respiración celular, y acá presente completamente, y fíjense, dependiendo de la ruta o de la vía metabólica, es la producción de estas moléculas. Por ejemplo, la glucólisis se produce por cada ciclo de reacción 2 moléculas de nicotinamida. En el ciclo de Krebs son 3 las moléculas que producen, y en la cadena transportadora de electrones donan nomás los electrones y se regeneran, ¿no? O sea, la energía es mínima. Sobre todo actúa en el transporte de los electrones. Volvemos a sintetizar que es el principal transportador de los electrones en las reacciones oxidorreducción, de las reacciones catabólicas, ¿no? Catabólicas, del metabolismo, pero de características de catabolismo. ¿Por qué? Porque genera energía. Y nuevamente los ejemplos de dónde se encuentra la glucólisis, el ciclo de Krebs y la cadena transportadora de electrones. Y aquí está, ¿no?, la molécula, igual, recordándonos cuando está oxidada o cuando está reducida. Lo mismo ocurre con esta molécula, esta coenzima flavina adenina dinucleótido, ¿no? Esta trabaja mucho en el transportador de electrones, por eso es que produce con energía, ¿no? Pero sí se une en una unión firme con las enzimas, una mejor unión que con la nicotinamida. También igual está en el ciclo de Krebs, igual que en otro caso, pero aquí esta flavina no está en la glucólisis, está en la beta oxidación de los ácidos grasos, es en la cadena de los lípidos, ahí está un poco más presente. Y también en la cadena de transporte de los electrones. Las diferencias, la ubicación de la nicotinamida en el citoplasma hay, pero también en la mitocondria, y la flavina está unido más en las mitocondrias. Los electrones son los mismos